Entonces, nuevamente les cuento que las normas están pues diseñadas, creadas y fueron pues pensadas en cuanto a la organización del documento académico, la organización también de todo el tema del contenido, pero adicional también para hacer un respeto a los derechos de autor. ¿Listo? Entonces, esta parte también es muy importante que ustedes la tengan en cuenta y absolutamente todo lo que ustedes encuentren de información en cualquier fuente la deben citar. ¿Listo? Así sea, ya les voy a mostrar acá más abajo la parte de las comunicaciones personales, que son, por ejemplo, si ustedes están hablando con sus compañeros, ¿sí? Están haciendo un trabajo en grupo y se enviaron información por WhatsApp, ¿sí? O por Facebook o por Instagram, bueno, todas las formas de comunicarse, eso también lo deben citar, ¿listo? Entonces ahí ya les voy mostrando como toda esta parte y la idea es que ustedes pues se actualicen y trabajen todos sus trabajos, valga la redundancia, en la norma APA séptima edición, ¿listo? Entonces lo voy a mirar acá por este lado. Tengo pues dos partes de la norma. Lo tengo pues bajo una presentación que hice y también pues en el instructivo. Entonces les voy a mostrar acá como algunas partes y lo otro lo vemos desde el instructivo que tenemos. ¿Listo? Entonces, no les voy a generar la pantalla completa porque a veces también nos genera un poco de interrupción de la red, ¿sí? Y por estos días, pues la red también ha estado un poquito congestionada, colapsada y demás, por las razones que sean. Entonces, pues, si lo amplío, pues se me puede ir más rápido, ¿no? Entonces lo voy a dejar así. Listo. Entonces, listo. Entonces, ¿cuáles son los elementos claves en las normas APA? El formato, como les mencionaba, que es todo el tema de las márgenes, de la letra, de toda la estructura como tal del trabajo, ¿sí? Esto pues es muy importante, ya pues les muestro cuál es esa estructura. Las citas, ¿sí? Que las citas son las que van finalizando el texto, que yo estoy, digamos, tomando la información, y las referencias son las que van al final de mi documento, donde yo voy a identificar cada una de esas citas. ¿Listo? Las referencias deben ir en orden alfabético. ¿Listo? Independiente de cuál va primero, cuál va segundo, todas deben ir en orden alfabético según el autor. ¿Sí? En Norma y Contec, si ustedes recuerdan, estas referencias se llamaban bibliografía. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta que Norma APA se llama referencias, que es el listado de todas las citas que hicimos en todo el trabajo. ¿Listo? Y ya viene pues todo el tema de la escritura académica, que también ya les voy a mostrar. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la estructura, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura? 2.54 en todas, voy a mostrar acá, 2.54 en toda el documento, en toda la hoja, ¿sí? Perdón. Acá en disposición ustedes van a encontrar esta parte de las márgenes, ¿sí? Y acá pues ya lo tengo personalizado. De pronto ustedes no lo tienen todavía personalizado en sus computadores, entonces lo pueden ir haciendo. Entonces ustedes se vienen a márgenes personalizadas y acá ustedes van a poner el 254 en todas las partes de la hoja, superior, inferior, izquierdo y derecho. Si van a imprimir el documento por alguna razón, tienen que dejarle en la parte izquierda 4 centímetros. ¿Listo? Solo si van a imprimir, ¿sí? O van a encuadernar el documento. Si no, lo dejan en 254.
¿Listo? Entonces, esa es la primera parte que estamos viendo acá. Ahora, el papel debe ser tamaño carta, ¿sí? Ahí también, pues, ustedes lo pueden revisar acá. Voy a ver. Acá, en carta, es acá, en A4. Y ya, ustedes se van dando cuenta que todo va cambiando. Entonces, si quieren, pueden ir haciendo como esa configuración para que ya después lo dejen predeterminado y no lo tengan que hacer cada vez que ingresen a hacer un trabajo en Word. Entonces, esta es una de las siguientes partes. Ahora, el interlineado, ¿sí? Siempre debe ir doble, exceptuando si es algún resumen de algún artículo. ¿Listo? Entonces, esto pues depende el tipo de información que ustedes van a poner en el texto. Entonces, yo le pongo 2 puntos. Acá nos devolvemos nuevamente. Y acá esto está por acá en inicio, en párrafo. Perdón. Acá en esta parte del interlineado le doy 2 puntos. ¿Listo? A veces lo tenemos, normalmente Word lo predetermina como en 1. ¿Sí? Entonces yo siempre le voy a dar que esté en 2. ¿Para qué? Para que me quede pues ya predeterminado con la norma APA, séptima edición. ¿Listo? Listo. Profe, ¿dónde? Ahora, dime. Hola. ¿Dónde le doy para que me quede predeterminado? Ahí cuando tú le das en la parte de acá, ¿sí? En 2, siempre te va a quedar ahí, ¿sí? Si tú empiezas a hacer un documento con 2, el otro con 1.5, el uno con 1.15, bueno, y así sucesivamente, pues obviamente vas a generar que pues el Word pues en cada sesión que abras o cada documento que abras, pues te va a generar un interlineado diferente. Entonces la idea es que siempre lo mantengas en 2. O si no, pues obviamente cuando inicies a escribir el documento, pues te das cuenta que esté en 2. ¿Listo? Con eso, pues, ustedes pueden ya tener esto predeterminado. Hay algunos profes, ¿sí? No todos, pero hay algunos que les piden que hagan el documento en 1.5. No sé si les ha pasado, pero algunos nos piden el documento en 1.5 o en 2. Cualquiera de los dos es válido. No hay lío si lo hacen en 1.5, pero pues la norma nos dice que es en 2. ¿Listo? Eso pues digamos que no tiene inconveniente si les llegan a solicitar esta parte. ¿Listo? Ahora, nos dice que las fuentes sugeridas son estas, o Calibri, o Arial, o Lúcida, o Times, o Georgia. ¿Listo? Entonces, cada una nos dice a cuántos puntos la puedo dejar. ¿Listo? Entonces yo la tengo acá en Calibri 11. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Un micrófono abierto. Bueno, acá habían unas preguntas en el chat, Andrea, no sé si ya se habrán leído o hasta dónde iban las preguntas. No, profe, no leo ninguna. ¿Ninguna? Bueno, ya miramos El entonces. chat. Pues empecemos desde arriba, a ver si de pronto encontramos acá, porque si habían varias. Uy, habían varias. Buenas tardes. Buenas tardes. Siempre habían varias preguntitas. Profe, muy buenas tardes. Bueno, había alguien que nos estaba preguntando que si esta sesión les iba a quedar cargada en la nube. Bueno, esta sesión como tal, chicos, pues le queda grabada en este momento a Andrea y nosotros se la vamos a hacer llegar a la instructora para que ella, por favor, se la pueda reenviar a ustedes, ¿listo? Porque esta sí no les va a quedar en el Gmail ni les va a quedar en el @cena. Esta sí nos llega directamente ya a nosotros para poderles dar claridad a esa que nos estaban preguntando. ¿Listo? Esta sesión es sobre normas APA, bueno, ya sabemos, me da la palabra, por favor, Julio Corrales, no sé si ya le habrían dado la palabra a Julio Corrales, Andrea. No, señor. Bueno, y Julio estará por ahí, ¿desea hacer alguna pregunta, Julio?
Hola, ¿me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Qué pena, no soy Julio, pero pues hago parte pues de las clases y eso. Pero le había entendido a la profesora que las preguntas las dejamos al final para que avancemos, porque ahorita si Ah, comenzamos bueno, con perfecto. preguntas con mucho respeto, sin que se van a molestar, se dilata lo que se ha hablado, nos disipamos y perdemos la dinámica y el hilo de la información. Habían dicho Vale, que al final entrábamos con las preguntas, porque de verdad listo, perfecto. comienza eso a dilatarse y como siempre nos pasa, llegan las 10, 11 de la noche y no hemos terminado. Con Vale, respeto, perfecto. con mucho Vale, respeto. perfecto. Con mucho No, o respeto. sea, está bien su aporte, está muy bien su aporte. Muchas gracias. Entonces, podemos dejar las preguntas para el final y ya, pues, Andreita nos colabora pues, continuando con la dinámica. Bueno, sí. Bueno, acá yo voy a responder como unas preguntas que me parece interesante responder en este momento acerca de por qué no existe una norma para todo el mundo. Esto depende de la investigación que se realice. El fondo, ¿sí? Como tal, la información que tiene el documento varía mucho. Entonces, hay muchas áreas del conocimiento que manejan temáticas diferentes. Hay unos que manejan solo bibliografías, hay otros que manejan solo texto, hay otros que solo manejan fórmulas. Bueno, digamos que hay diferentes temáticas y por eso se diseñan normas dependiendo del área del conocimiento. Entonces, digamos que para las áreas transversales, digamos como que son como muy multidisciplinarias, como las nuestras, ¿sí? Se crea la norma APA, ¿sí? Pero ya cuando son específicas, por ejemplo, las de la salud, que ya tienen otro tipo de temáticas, a ellos ya se les crean unas diferentes, a los ingenieros también, aunque los ingenieros muchos usan la norma APA, sí hay algunos que usan la IEEE y así sucesivamente. Entonces, digamos que esa es como la razón por la cual, dependiendo del área de conocimiento, asimismo se crean las normas, ¿sí? Y me pregunta también Adriana que por qué no la ICONTEC y si la APA. Bueno, digamos que eso es una controversia realmente que hay. Si les soy sincera, a mí la ICONTEC me gustan por muchas razones. Digamos que hay como un poco de organización en la información, sobre todo de las notas al pie. Y digamos que son percepciones, ¿sí? Son opiniones y pues, cada uno pues se queda con la que le cree, pues con la que cree que le va mejor. Pero a nivel internacional es la norma que está establecida en este momento, ¿sí? La ICONTEC es una norma colombiana, la APA es una norma internacional. Entonces, en este momento, todas las instituciones, ¿sí? Nos regimos pues por, digamos, mucho, no digo que todos, porque a veces dicen, no, pero es que yo sí manejo la ICONTEC, es que no, digamos que la mayoría, ¿sí? Hace el manejo de la norma APA, que es la internacional, que es donde se da visibilización de manera de investigación y demás. Entonces, digamos que esa es una de las razones por qué sí APA y no ICONTEC. ¿Listo? Entonces, ¿qué? Entonces, pues eso pues respondiendo un poco como a las preguntas. Acá también vi como un comentario con el tema de en la vida laboral no manejamos la norma, sí, puede que no, pero a nivel de investigación sí, a nivel académico también. Entonces, son normas que hay que usar. ¿Sí? Eso digamos que es como la respuesta a esa pregunta de en la vida laboral no. Yo como bibliotecóloga sí lo hago porque pues mi área de conocimiento pues es la información, entonces yo sí la manejo todo el tiempo, pero yo sé que muchos en sus ámbitos laborales no la manejan, pero si ustedes presentan un informe, si presentan un proyecto, si se crean algún tipo de información a nivel de investigación, sí la deben hacer, sí lo deben manejar, es como lo más recomendable. Entonces, eso pues es como una respuesta a esa pregunta y ya, pues, ya dejamos las otras respuestas para el final, ¿no? Una Entonces, última que bueno, dijeron ahí, la última, Andrea, que dijeron es qué significa APA.
Bueno, ese nombre está en inglés, ¿sí? La Asociación Psychological de Psicólogos. Association American. Exactamente, la Asociación Americana de Psicólogos, ¿no? Es correcto. Entonces, ahí ya ustedes la pueden revisar. Las siglas, pues obviamente son en inglés. Listo, entonces ya volviendo acá como a nuestra parte, les decía que las fuentes sugeridas son Calibri 11, Arial 11, Lúcida 10, Times 12 o Georgia 11. ¿Listo? Cualquiera de las que ustedes quieran manejar están, digamos que, aceptadas en cualquier trabajo. ¿Listo? Normalmente todos, en la mayoría de trabajos manejan la Calibri o la Arial 11. ¿Listo? Entonces eso que lo tengan en cuenta. Y también viene el tema de la sangría, que es la que ustedes manejan acá desde esta parte, ¿sí? Cuando inician el párrafo, y la van a hacer de 1.27 en la primera línea. ¿Listo? Así inician todos los párrafos. ¿Listo? Entonces, acá lo voy a hacer con este. Entonces, yo me vengo acá. Yo le doy el 1.27. Le voy a poner acá para que sea más rápido. Y le digo que en la primera lista. Y le doy a aceptar y ya me queda automáticamente. ¿No? Entonces ahí ya para que también conozcan esta parte de cómo quedarían las sangrías en la primera línea. ¿No? Ya, esta es la primera parte. Ahora, el formato es alineado a la izquierda, no justificado. Y acá en esta nueva versión, en nuestra nueva edición, la numeración de las páginas va en la esquina superior derecha, en números arábigos, desde la portada. Ustedes se acuerdan que antes teníamos que hacer el salto de página, ¿sí? En Word, y teníamos que poner la paginación desde que iniciaba como el contenido del documento, ¿sí? Ahora, esta paginación empieza desde la portada. Entonces, la portada sería la página número 1 y así sucesivamente. ¿Listo? Acá también en la norma APA solo existen tablas y figuras, no existen ningún otro tipo de gráficos ni demás como existían en las otras versiones, sino por tablas y figuras. Para que lo tengan en cuenta. Ahora, vienen los niveles de la titulación. Acá en los niveles de titulación, entonces, hasta cada uno. Andrea, permíteme un segundo, qué pena centrado. contigo, te interrumpo. Andrea, qué pena te interrumpo. Christopher Soler, que le he silenciado el micrófono como 4 veces, pero vuelve y lo abre, si por favor me puede. Cristian Fernández también, que el retorno que tenemos ahí nos está dando como una interferencia, por favor, muchas gracias. Qué pena contigo, Andrea, gracias. Listo. Entonces, pues les decía que en el tema de los niveles de titulación van de esta manera, ¿sí? El nivel 1, que sería como el título central, va centrado en negrita y cada palabra iniciando en mayúscula. ¿Qué quiere decir? Que no debemos usar mayúscula sostenida en ningún título en todo el documento. ¿Listo? Entonces ya venimos con el nivel 2, alineado a la izquierda, negrita, cada palabra iniciando en mayúscula y el texto inicia en un nuevo párrafo. ¿Listo? Esto es para títulos, subtítulos y bueno, otros subtítulos que van en el documento. ¿Listo? Entonces acá está cada uno de los niveles, ¿sí? Para que ustedes pues sepan cómo lo deben hacer. ¿Listo? En el instructivo, yo les estoy mostrando acá desde la presentación,
pero en el instructivo que ustedes pueden descargar van a encontrar cada uno de los niveles para que ustedes puedan organizar todo el tema de los títulos, ¿listo? Títulos, subtítulos y demás, ¿listo? Ahora, ¿cómo se referencian o cómo van las tablas? Las tablas siempre van de esta manera, ¿listo? Van con líneas horizontales, ¿sí? Todas, absolutamente todas las tablas del documento. Esto, todo lo que les estoy mostrando es de la nueva versión de APA. Probablemente, si algunos profes están trabajando todavía la norma anterior, ustedes se van a dar cuenta que muchas de las cosas que están viendo acá no son las mismas que les pidió el profesor en algún momento, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la paginación o el tema de pronto de la fuente, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues de pronto ellos todavía están trabajando versiones anteriores, ¿listo? Entonces, pues la idea es que todos nos actualicemos y trabajemos esta versión de la norma, ¿listo? Entonces, como les decía, la pueden descargar desde la página, ustedes mismos la pueden revisar y ahí pues ya pueden ir como mirando todas esas cosas que les estoy explicando, ¿listo? Entonces, como les mencionaba, las tablas, ¿sí? Van solo con líneas horizontales, ¿listo? No. Tabla, entonces se van enumerando, pues dependiendo cuántas tablas tenga yo en mi documento. Entonces acá, por ejemplo, sería la tabla 1, el título de la tabla y, como me dice acá, el título debe ir en cursiva. ¿Listo? Entonces acá, pues lo que les mencionaba, solamente se ubican líneas horizontales y acá la nota de la tabla, que sería como la referencia, como la cita, perdón, va en Times New Roman 10 puntos. ¿Listo? Entonces ahí también para que ustedes lo vayan revisando. Ahora, las figuras. Entonces, todas las figuras se refieren a los gráficos, diagramas de flujo, mapas, dibujos, fotos, etcétera, etcétera. Todo, absolutamente todo se va a llamar figura. ¿Listo? Acá ya no hay imágenes, ya no hay de pronto mapas o demás, sino todo va a ser figura. ¿Listo? Entonces, igual, figura 1, el título va en cursiva, ¿sí? El título que describe esa figura, esa imagen o esa foto que yo estoy poniendo en mi documento, ¿sí? Y igual, en la parte de abajo la nota, que sería también esa citación que ustedes le hacen a esa figura. ¿Listo? Entonces, acá ustedes le pueden poner notas, digamos, por ejemplo, acá en esta, que es un gráfico, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que son unas barras, entonces la figura muestra las cifras de violencia contra los niños, niñas y adolescentes en Colombia en el año 2015. Esa puede ser la nota que ustedes le pueden poner a las figuras o a la imagen, o de pronto si ustedes tienen una imagen, entonces pueden decir, no sé, esta imagen muestra no sé, como la economía de tal cosa, no sé. Bueno, ya digamos que cada uno pues tiene sus diferentes ejemplos y viene la fuente. Entonces, la fuente en este caso es Medicina Legal 2015. Esa es la manera de hacer la nota y la fuente, el título de la figura, número de la figura y el título de esa figura que iría en cursiva. ¿No? Ahora, acá viene todo el tema de la citación. Entonces, cuando hablamos de citación, hablamos de plagio. El plagio, pues, como ya de pronto muchos lo saben, es hacer uso de las ideas, palabras y todo lo que algún autor crea, ¿sí? Ya sea de manera musical, escrita, bueno, todo lo que se crea, ¿sí? Toda la autoría, y tomar esas ideas y hacerlas pasar como si fueran mías, ¿listo? Eso es el plagio, ¿listo? En este momento existen millones y millones de herramientas que nos ayudan a identificar si alguien está haciendo plagio, ¿sí?
esas herramientas lo que hacen, digamos que ayudan a identificar todo lo que ustedes escriben en el documento versus lo que se encuentra en la web, ¿sí? En todas las páginas de internet, en las bases de datos, en los trabajos de grado, tesis, bueno, en absolutamente todos los textos de información, ya sean pues sobre todo académicas, y nos ayuda a identificar en dónde probablemente estamos haciendo plagio. Pero digamos que es muy delicado acusar a alguien de que está haciendo plagio hasta no tener pues una prueba contundente de que exactamente copió todo y que no se hizo una citación, ¿sí? Que de pronto fue algo que hice de manera intencional y lo dejé pues en el documento. ¿Listo? Entonces es importante que todo lo que ustedes, lo que les mencionaba hace rato, todo lo que ustedes encuentren en cualquier fuente de información, lo citen. Todo, absolutamente todo. Ya sean imágenes, audios, videos, texto, bueno, absolutamente todo, todo lo deben citar, ¿no? Entonces, ya también les voy a mostrar dónde, o sea, todas las formas de citación posibles. ¿Listo? Hay un texto, les voy, que dice, cuando se utiliza en el documento un texto de más de 400 palabras o varios fragmentos de un mismo documento que suman más de 800 palabras, se requiere autorización de aquel quien tenga los derechos sobre la publicación, además de la citación, ¿sí? Entonces es una parte muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta, y es que si en su trabajo ustedes tienen más, como lo dice acá, más de 400 a 800 palabras que tengan que ver con el documento de un mismo autor, tienen que contar con la autorización, ¿sí? Y los derechos de ese autor sobre esa publicación, y adicional pues tienen que hacer toda la citación que requiere el documento. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, eso pues es muy importante y deben hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, acá pues también hay una parte de cómo prevenir el plagio. La idea es que ustedes busquen recursos con licencia Copyleft y Creative Commons, ¿sí? Pero igual deben hacer la cita, ¿sí? Entonces, siempre traten de buscar la cita. Todo lo que tiene Creative Commons, pues obviamente son documentos que han sido, digamos que los autores han firmado esos derechos, ¿sí? De publicación, que todo pues obviamente ha sido evaluado, avalado, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes pues tomen esa información, la tengan en su documento, pero pues adicional también hagan la cita. ¿Listo? Lo otro es que deben parafrasear pues de la mejor manera, ¿sí? Porque a veces lo que se hace es que le cambiamos ciertas palabras, ciertos conectores al texto original, lo tomamos, lo escribimos y hago pasar esa idea como si fuera mí, ¿sí? En este momento prácticamente ninguna idea es nueva, ¿sí? Nosotros siempre que escribimos algún tipo de investigación, siempre tomamos ideas de otras personas para crear nuestra propia investigación, ¿sí? O nuestro propio documento. Entonces, la idea sí es hacer el parafraseo, pero también hacer la citación de esa persona de la cual, o de ese autor, o de ese texto, de esa institución de la cual yo tomé esa información. ¿Listo? Entonces, hay otro tema acá importante, que es el tema del autoplagio, ¿sí? Este tema del autoplagio es un tema donde yo tomo mis ideas, ¿sí? Que creen documentos anteriores y vuelvo y las pongo en otro documento. Eso pues digamos que de cierta manera no incurre en nada legal, porque pues son mis propias ideas y yo las pongo donde yo quiera, ¿sí? Creo que esa es como la opinión de varios, ¿sí? Pero sí es un tema ético donde yo misma me podría citar, es una opción, ¿sí? Y lo otro es que, por ejemplo, si yo hice un documento, esto pues digamos que aplica mucho para los chicos que
están en semilleros de investigación o escriben artículos con alguna editorial o hacen un trabajo de grado para una universidad, bueno, diferentes tipos de documentos que uno publica, que quedan, pues, decir, o sea, como su misma palabra lo dice, públicos, ¿sí? Si yo tomo información, así el trabajo mío, ¿sí? Si yo tomo información de ese documento que ya está publicado y lo tomo para hacer otro documento, estoy incurriendo en el autoplagio, ¿sí? Acá sí debemos evitarlo, ¿sí? Debemos evitar ese autoplagio y también mirar en el tema de los derechos de autor, ¿sí? De esa propiedad intelectual, donde puedo de pronto establecer algún tipo de arreglo, ¿sí? Con la institución donde yo publiqué o la página donde yo publiqué o la editorial donde yo publiqué para poder tomar mi misma información y tenerla en otro documento. ¿Listo? ¿Por qué? Porque obviamente si se va a generar esta información, ¿sí? Bajo una herramienta antiplagio, pues les va a generar un alto porcentaje. Entonces, digamos que esta sí es como una recomendación en temas de autoplagio, en revisar pues un poco el tema de los derechos de autor, en los derechos de publicación también, ¿no? Entonces, eso pues también con respecto a eso. ¿Listo? Ahora ya venimos con las citas bibliográficas. ¿Listo? Entonces, acá ya tenemos los ejemplos de las citas textuales, ¿sí? Con 40 palabras o menos. Entonces, yo la pongo entre comillas y tengo el mismo tamaño de la letra. Entonces, acá ya me voy a ir a mi instructivo para que ustedes vean un poco mejor esos ejemplos. ¿Listo? Cuando ustedes entran al instructivo van a encontrar pues muchísimas definiciones, por ejemplo, lo que les acabo de hablar, el tema del autoplagio, el tema de los derechos de autor, del estilo, del plagio. Bueno, ahí tienen bastantes definiciones, ¿sí? Pues que a veces no entendemos muy bien y no sabemos por qué está ahí, por qué la norma, por qué tengo que hacerlo, ¿sí? A nivel académico, pues, qué temas legales tiene, ¿sí? Todo eso pues ustedes lo van a poder revisar ahí. ¿Listo? Pues todo lo que ya les había mencionado, la paginación. ¿Listo? Entonces acá nuevamente numeración de la página de la portada. Esta iría en el mismo tipo de letra que ustedes están escribiendo el documento, pero acá en la paginación pues ustedes le suben un puntico más a esa paginación. ¿Listo? Los títulos, tablas y figuras, que era todo lo que les mostraba en la presentación. Las figuras, ¿no? Entonces, la nota y la cita. ¿Listo? Entonces, acá ya empezamos con... Entonces, acá, como dice, la citación de un autor es la forma para evitar el plagio. Digamos que esa es la clave realmente de hacer una citación de un autor. ¿Listo? Evitar, pues, el plagio. Entonces, por acá ya está la parte de las 40 palabras. Y bueno, les voy a decir acá una cosa que es muy importante. Hay dos excepciones en las referencias bibliográficas. Una es la Biblia, ¿sí? Esto pues no tiene como un autor determinado, ¿sí? Esto pues ha sido escrito, adaptado, traducido y demás por muchísimas personas. Entonces digamos que esto no generaría una citación, ¿listo? Y las comunicaciones personales sí tienen la cita en el momento que ustedes van a
hacer o a poner la imagen, por ejemplo, de una conversación de WhatsApp, ¿sí? Ustedes sí ponen pues la cita, pero ya en el listado de referencias no va esto. ¿Listo? Ya no tienen que hacer como la referencia a dónde lo tomaron, porque ya la fuente, al final de la imagen, pues ustedes ya están diciendo de dónde se tomó la información y con quién, pues digamos que la comunicación personal como tal. Entonces ya ahorita más abajo en el instructivo les voy a mostrar el tema de las comunicaciones personales. ¿Listo? Entonces, acá ya vienen el tema de las citas textuales, ¿sí? Donde vamos a relacionar los datos más importantes, que son el autor, el año de la publicación y la página donde se tomó la información. Eso es lo más importante de la cita textual. ¿Listo? Entonces acá ya nos empiezan a mostrar esos ejemplos con las citas de menos de 40 palabras y las de más de 40. ¿Listo? Entonces acá nos dice que cuando la cita incluye menos de 40 palabras, se deben cerrar entre comillas y se usa un punto al final. ¿Listo? Entonces acá lo vemos, la cita textual. ¿Listo? Cierro comillas y acá ya tengo la página de donde tomé la información. Ahora, yo voy a basar esa cita en el texto. La anterior fue basada en el autor. Entonces acá dice, Álvarez y Trujillo en 1983 indican que, y ahí viene como tal el texto. Acá viene, si se dan cuenta, las maneras también de redacción de un documento. Entonces yo lo puedo manejar como me parezca mejor y como yo quiera pues hacerlo en mi documento. Entonces acá yo le digo, ¿sí?, que tanto la educación vocacional como la formación profesional nacen como respuesta, también lo tengo encerrado en comillas, y al final pongo los autores, que son Álvarez y Trujillo, 1983, página 12, punto, y listo, ¿sí? Son dos maneras de usar la cita textual, con menos de 40 palabras, ¿listo? Ahora viene con más de 40 palabras. ¿Listo? Entonces, acá ya viene otro tipo de información que yo debo poner en cuanto a sangría, ¿sí? Entonces, acá me dice que tengo que hacer 1.27 centímetros del margen izquierdo, sin comillas, ¿sí? Y con el mismo tamaño de fuente que he hecho pues el resto del documento, ¿listo? Como le voy a hacer sangría, ¿sí?, de 1.27, ahí ya se entiende, ¿sí?, sobre la norma APA, se entiende que es una cita de más de 40 palabras, ¿listo? Entonces, acá inicia este ejemplo basado en el autor. Entonces acá dice, el SENA continuamente se ha visto abocado a innovar en sus estrategias de formación, como lo afirma Restrepo 2007. ¿Listo? Cita basada en autor. ¿Listo? Y acá ya viene el texto y al final viene la página de donde tomé la información. ¿Listo? Acá es como tal la cita y acá ya continúa pues el resto de lo que yo quiera poner en el documento. ¿Listo? Esto es basado en el autor. Ahora yo voy a basar ese mismo ejemplo en el texto. ¿Listo? Entonces, el SENA continuamente se ha visto abocado a innovar en sus estrategias de formación, pongo el texto, acá no estoy mencionando el autor, pero sí lo dejo al final como citación, ¿sí?, que fue donde tomé la información, entre comillas, el año y la página. ¿Listo? Y lo mismo, ¿sí ven? Entonces acá está la diferencia entre una cita basada en el autor y basada en el texto. ¿Listo? Entonces acá, pues como les decía, en el instructivo pues hay mucha información muy detallada, ejemplos muy detallados, y la idea es pues irlos mirando rápidamente. ¿Listo? Ahora viene la cita del parafraseo. ¿Listo? Como les mencionaba, el parafraseo es tomar la idea del autor, ¿sí?,
y hacer mi propio análisis con mis propias palabras, pero aún así, pues obviamente yo debo citar el autor. ¿Listo? Entonces, acá está el mismo ejemplo de acá arriba, ¿sí? Del mismo documento, donde yo voy a hacer la citación, ¿sí? Basada en el autor, y acá lo voy a hacer en el texto. ¿Listo? Entonces, acá dice, el SENA continuamente se ha visto abocado a innovar en sus estrategias de formación, según Restrepo 2007, y acá empiezan mis palabras según lo que yo leí y según lo que yo digo, según Restrepo, ¿sí? Y acá, entonces, viene lo contrario. Entonces, yo estoy el texto, ¿sí? Lo cito y empiezo también a hablar del parafraseo. O sea, empiezo a hacer mi parafraseo en el documento. ¿Listo? Entonces, esas son las dos maneras de hacerlo. Ustedes pueden manejar cualquiera de las dos. Son libres de hacerlo, pero siempre y cuando siempre esté la citación hecha. ¿Listo? En los dos. ¿Listo? Entonces, acá ustedes ya saben, pues, cómo hacer parafraseos, citas textuales de más de 40 palabras, de menos de 40. Y acá hay otra parte que es importante, que también varió en la versión 7, y es que antes, en las anteriores normas, solo se podían mencionar hasta 3 autores, ¿sí? En las referencias y en la misma citación. Ahora yo voy a poder citar hasta más de 6 autores, 20 autores los puedo citar en las referencias, ¿sí? En mi listado, ¿sí? Pero acá si tengo pues 20 autores en el texto, pues no los voy a poner a todos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a poner? Cortés, entre otros, ¿sí? Que es el et al y el año de publicación. ¿Listo? Entonces, digamos que esto es un poco confuso. Realmente yo acá siempre he visto que todos tienen muchas confusiones con el tema de los autores, si son 2, si son 3, bueno, todo eso. Entonces, este cuadrito o esta tablita realmente nos muestra cómo debo hacerlo, ¿sí? Si tengo 1, 2, 3, 4, y bueno, muchos más autores. Si tengo instituciones con abreviaturas, como por ejemplo el SENA, o cuando tengo instituciones sin abreviaturas, en este caso como la Universidad Nacional de Colombia. ¿Listo? Entonces acá está cada uno de los ejemplos de cada una de las maneras en que yo puedo hacer citación. ¿Listo? Con los diferentes autores, ¿sí? Ya sean autores personales o sean autores corporativos. ¿Listo? Listo. Ahora viene esta parte de las referencias bibliográficas de publicaciones seriadas. Las publicaciones seriadas son todos los artículos, todo lo que tiene que ver con periódicos y demás. ¿Listo? Todo eso son publicaciones seriadas. Entonces acá está la forma de referenciarlo, ¿sí? ¿Cómo lo aplicaría yo en el listado de referencias? ¿Sí? Y hay unos que tienen una parte que se llama DOI. No sé si la han visto por ahí, si de pronto en algún momento han visto artículos que tienen el DOI, sobre todo los que vienen de la base de datos ScienceDirect, que es una de las bases de datos como más importantes en búsqueda de información. Esas bases de datos, cada uno de sus artículos tiene un DOI. El DOI es la identificación del artículo, ¿sí? Los libros tienen ISBN, no sé si los han visto también, que es la identificación del libro. Las revistas tienen ISSN y los artículos tienen el DOI. En la norma APA 7 ya no se ve tan necesario, ¿sí? Poner ese número DOI porque es un numerito bastante largo. Y ahora, pues lo que se puede hacer es que se puede traer el enlace, ¿sí?
de ese artículo, ¿sí? Y yo lo puedo dejar al final, ¿listo? Entonces dejo el enlace y ahí, como dice acá, o la URL, y ya pues me puedo ir a ese artículo, ¿listo? Entonces no es necesidad de poner el DOI. Entonces digamos que esto se maneja sobre todo en trabajos de investigación, ¿sí? Con el tema del DOI. Entonces pues no, digamos que no se enreden tanto con esta parte y pues ustedes ponen el enlace nada más, sin tener tanto inconveniente, ¿listo? Entonces acá, por ejemplo, vemos un ejemplo del periódico El Tiempo y acá dejamos el enlace al final, ¿listo? Bien. Ahora, acá tenemos varios casos, ¿sí?, de cómo citar los libros con autor, con editor. Les decía, si nos quedamos en cada uno de estos, pues nos vamos a demorar un montón, porque son diferentes casos dependiendo pues lo que yo esté haciendo, cómo lo quiera hacer, cómo pues tenga mi documento, ¿sí?, mi información. Entonces acá lo que nos muestra el instructivo, que realmente es muy, muy amigable, es cada uno de los casos, ¿sí?, y qué debo poner en cada uno, ¿listo? Entonces me dice cuál es el caso, cuál es el formato y nos da un ejemplo de cada uno, ¿listo? Entonces acá nos muestra también como las excepciones, las notas pues importantes de cada una de las formas de citar, ¿sí? Nos muestra cómo citar también material audiovisual, ¿sí? Si son películas, si son videos, episodios, bueno, los podcasts, que también les mencionaba hace 8 días, que están como muy de moda últimamente, grabaciones musicales, ¿sí? Entonces, acá nos muestra cada uno de los casos, los formatos y los ejemplos. Entonces, tenemos también páginas web, los blogs, hay blogs muy buenos, ¿sí?, que tienen información que nos pueden servir muchísimo. Entonces, esto también es información, esto también tiene que ser citado. Ahora vienen las famosas redes sociales, ¿sí?, que esto también es importante que ustedes lo tengan en cuenta, de dónde toman la información, ¿sí?, de qué base de datos, de qué red social, ¿sí?, de qué página, que si son páginas, no sé, que estén replicando muchas personas, pero no saben cuál es la fuente principal, es mejor que no lo hagan, ¿sí? Si ustedes entran, por ejemplo, a la página del SENA o a la página, no sé, de un ministerio, ¿sí?, que esté pues en las redes sociales, pues ustedes de cierta manera se van a dar cuenta que esta información es un poco más veraz que si es algo que mucha gente está replicando, porque eso se empieza a volver viral y ustedes no saben de dónde salió la información fuente, ¿sí?, de dónde fue la fuente principal. Entonces la idea, si es que ustedes hagan esta parte de redes sociales pues confiables, ¿sí?, ya sea Facebook, Twitter, Instagram y demás. También nos muestra pues simposios, conferencias, cómo cito las tesis o trabajos de grado, algunos informes, ¿sí? Acá hay unas obras sin publicar o publicadas informalmente, ¿sí? Por ejemplo, son artículos o son columnas que escribe algún periodista o algo así, que también es información y nos puede servir. Entonces acá son como esas que no son como tan formales, que no están como tan evaluadas como otras. Entonces eso también acá pues tienen como el ejemplo de cómo hacerlo. ¿Listo? Documentos legales, ¿sí?, constituciones, leyes, códigos, estatutos, bueno, todo lo que tiene que ver con temas legales. Acá pues también van a encontrar cómo hacer cada uno de cada una de estas citaciones, ¿sí? Hay muchos documentos que tienen muchísima normatividad, entonces cada ley que ustedes pongan en el documento tienen que citarla, absolutamente
todas las leyes, todos los códigos, todo lo tienen que citar. ¿Listo? Yo sé que a veces es un poquito cansón cuando, como les decía, son documentos que tienen muchísima normatividad, pero hay que hacerlo. ¿Listo? Entonces, bueno, acá hay unos videos que son muy fáciles donde ustedes van a poder ingresar para ver cómo hacen la parte de la citación, las referencias. Son videos muy cortos, nos muestra el instructivo, ¿sí? De cómo puedo generar la cita y cómo puedo generar las referencias. ¿Listo? Entonces, ustedes también ahí en el instructivo pueden tener esta información. Es un video supremamente corto, tiene 1 minuto 13 y pues les va a ayudar mucho en caso pues que ustedes tengan dudas frente a cómo hacerlo pues con Word. ¿Listo? Entonces acá nos muestra cómo hacerlo frente a un libro, ¿sí? Nos muestra pues cada una de las de la información que yo debo tener, ¿sí? Y ya pues él me hace la conversión pues a mi cita. ¿Listo? Entonces allá ustedes lo pueden revisar, van a poder tenerlo. Y ya pues ustedes revisan. ¿Listo? Entonces ahí nos pidió el autor, nos pidió el título, la ciudad y la editorial, pues que en este caso sería el SENA. Y si se dan cuenta, me queda la cita del documento. Ahora, si yo me voy a ir a crear esa lista de referencias, entonces me voy al siguiente video, que es mucho más corto. Y acá en la bibliografía, yo voy a generar la referencia. Ahí dice bibliografía, pero es referencia. ¿Qué hago yo? Le cambio esa parte de bibliografía por referencia y ya. ¿Listo? Porque Word todavía no tiene como esa parte. ¿Listo? Entonces ya ahí ustedes pues pueden consultar esta parte. Digamos que, como les decía, es una parte bastante extensa que si nos quedamos acá nos podemos demorar muchas horas mirando detalladamente cada una de las partes. Entonces sí, ya pues es complicado pues quedarnos con cada una de las partes. Entonces ahora sí los escucho ya como para ir cerrando. Mauricio, porfa, ¿me ayudas con la asistencia? Y ya no La misma sé. de la biblioteca, Andrea. Sí, señor. Vale, ya te la comparto. Voy a revisar, chicos, ténganme paciencia para que yo les lea las preguntitas que tenían por ahí. Bueno, nos están preguntando. Uy, bueno, tengo varias por acá. Me estoy devolviendo. Hay varias preguntitas y muy buenas. Sí, bueno, acá una chica dice que la profe le corrigió el trabajo por numerar la portada. Lo que yo les decía, chicos, pues a veces creo que la profe estaba trabajando con las 6. Bueno, creo que la profe se nos fue, pero probablemente era porque está trabajando con la edición 6. En la 7 ya se maneja como tal la numeración desde la hoja número 1. ¿Cómo hago la numeración? Bueno, les voy a mostrar rápidamente. Acá ustedes se van al encabezado y pie de página, ¿sí? Y lo pueden hacer pues acá, ¿listo? Entonces pueden mirarlo desde acá, ¿sí? El número de página. Acá hay varios formaticos. Y ustedes eligen pues obviamente este que es el número 3, que es el que va al lado derecho de la página y le cambian pues ya el tamaño de la letra, que se iría a 12. ¿Listo? Esa es la forma en que ustedes pueden hacer la numeración. Listo. A ver, ¿qué más? ¿Cómo hago la ya? Bueno, ya te ayudé, Yadi, con esa parte.
Bueno, sí. Ya la profe acá nos dice que ya maneja las 6 y las 7, entonces, bueno, ya es ir mirando como esa parte. Por ahí están Bueno, preguntando, Andrea. Hay varias dime. preguntas que nos han hecho. Es que si el material que estaba socializando, las diapositivas se pueden compartir. La idea es que ustedes en el instructivo hay muchísimos ejemplos, como les mostraba, entonces es más práctico realmente que tengan el instructivo. Entonces ahí ya ustedes lo pueden descargar, ya les voy a mostrar nuevamente cuál es la ruta para descargar el instructivo. Las portadas, nos pregunta Laura, ¿cómo se debe hacer la portada? La portada depende del instructor, depende de la persona que, pues digamos que les quiera como solicitar el documento, porque hay diferentes estilos de portadas, ¿sí? Entonces, hay unos que les piden toda la información, pues como normalmente lo hacemos. Les voy a mostrar también. Acá. Que es como la forma como estándar de una portada. No me voy a venir acá a la siguiente página. Entonces yo voy a poner todo acá centrado. Voy a poner asesoría. Perdónenme porque eso también va así. Entonces acá yo les pongo mi nombre. Estoy nerviosa. Y acá entonces ya pongo edición nacional. Acá viene pues el programa de formación, que pues acá tenemos varios programas, entonces pues lo voy a poner así. Y la ciudad de donde esté cada uno de ustedes. El año 2021. Esta es una manera estándar de hacer una portada, pero esto depende de cada profesor, de cada docente, de cada instructor, cómo les pida a ustedes esta parte. ¿Listo? Entonces, esa digamos que es la manera general. Yo se los muestro a manera general de cómo se hace la portada, pero ya pues hay lineamientos y cosas como ya particulares que los docentes, los instructores les indican a ustedes. ¿Listo? Entonces no les puedo decir que tiene que ser exactamente la que está ahí. No, ahí ya pues cada uno, cada instructor les va diciendo pues cuál es la mejor portada o cómo quieren la portada. ¿Listo? Esa es la general, o sea, esa la podrían manejar sin ningún inconveniente. Pero eso es lo que les mencionaba. Bueno, lo de explicar en Word, creo que toda la primera parte de la estructura, de la sangría, del interlineado, el tipo de fuente, todo eso lo expliqué con el Word, ¿sí? Irnos a hacer la citación de cada una de las formas de hacerlo en Word, pues si nada más ya, bueno, ya van a ser las 8, nos demoramos. Si hacemos cada uno de los ejemplos nos vamos a demorar muchísimo más, entonces ahí yo les muestro como los ejemplos y ahí están los videos finales que pues son muy cortos y son muy rápido hacerlo en Word. Y ahí pues ya, pues digamos, si les quedan dudas, pues con los videos ya se van orientando un poco. ¿Listo? Listo. A ver. Si son imágenes tomadas por
claro que sí, deben poner la fuente, debes poner que es, bueno, la descripción de la imagen como tal y la fuente es propia, ¿no? Entonces, eso también lo deben hacer. ¿Listo? Dice que no ven nada, no sé en qué parte. Ah, bueno, acá una parte importante que se me olvidó, perdónenme que nos ponen acá también, es que ya no se usa el recuperado de. Exactamente en la norma APA 7 ya no se usa el recuperado de. Solo se pone la URL y ya. Esto, esa parte sí se abolió. Sí, se me olvidó mencionarles esa parte. Muchísimas gracias, María Andrea. Una parte súper importante de la norma APA 7. Bueno, creo que a algunos se les fue la red. Bueno, acá nos preguntan el instructivo desde el sistema de bibliotecas, entonces voy a mostrar. Les voy respondiendo por partes y les voy haciendo como el ejercicio para que no se nos quede como nada por ahí. ¿Listo? Ingreso, Google, sistema de bibliotecas. Y apoyo a la formación o en apoyo a la investigación van a encontrar ese instructivo de las normas APA. ¿Listo? Pues yo le doy clic acá y bueno, me va a volver a aparecer. Ya lo he descargado como 50 veces, entonces ahí vuelve, me aparece. ¿Listo? Entonces lo pueden descargar, lo pueden imprimir. Ya pues ustedes deciden. ¿Listo? De la forma en que lo pueden descargar. A ver, ya el instructivo. Bueno, ya nos vuelven a preguntar cómo se debe hacer la portada. Ya también nos vuelven a preguntar lo de cómo descargar la norma APA. Ya pues ya les volví a enviar les volví a mostrar cómo es el paso a paso. Y bueno, sí, la idea es que trabajen con la norma APA 7. Bueno, acá nos dicen que por favor repita el interlineado. Les voy a repetir nuevamente. Chicos, ya creo que no hay más preguntas. Creo que las respondí todas y creo que hay alguien con la mano levantada si no estoy mal. Listo. Entonces, ¿cómo hago el interlineado? Acá, cuando ustedes están acá en el inicio, acá en esta parte, ¿sí? Donde dice espaciado entre líneas y párrafos, acá van a encontrar ese interlineado. ¿Listo? Entonces, el interlineado permitido, ¿sí? Digamos que lo que dice la norma es 2 puntos, pero hay muchos instructores que les piden también 1.5, digamos que cualquiera de los dos casos es válido, ¿sí? No hay lío si es 1.5 o es 2 puntos. La norma dice que 2, pero el 1.5 también está permitido. ¿Listo? Esa es la forma de hacer el interlineado. ¿Listo? Listo. Listo, Stephanie. Y bueno, ahora sí miramos quién tiene la mano levantada. Marta. A ver si te escucho, Marta. Digo varias. Buenas noches. Bendiciones. ¿Me escuchan? Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Realmente para mí que me rebusco acá en la costa haciendo trabajos y me ampliaron más conocimientos de las normas APA, pues muchísimas gracias. Tenía varias preguntas, pero ya han respondido, pero sí tengo una puntual. En el caso de que yo vaya a colocar una tabla de contenido y siempre me ha fregado colocar el título de las figuras y de las tablas, pero ya, o sea, cacharreando ahora con ustedes aquí, me di cuenta que hay la opción porque Word solo presenta, o sea, no presenta figuras, sino ilustración, pero sí tengo la opción, ya yo busqué, que se puede colocar, sí, se puede colocar. Mi pregunta es, yo puedo colocar el clic derecho en la imagen, colocarlo para que me aparezca en la tabla de contenido de figuras y de tablas. ¿Lo puedo utilizar así? No hay ninguna regla en APA. No te entendí bien la pregunta, o sea, tú quieres usar una imagen. O sea, en la imagen.
yo le doy clic derecho a la imagen y me sale la opción insertar título de la imagen. Ajá. Para y que la idea es que lo hagas, digamos, manualmente para que no te genere conflicto, porque si cuando tú le haces las insertaciones, a veces eso crea un colapso ahí bastante complicado. no, Pero lo también se que, puede hacer a través de la tabla de contenido o la tabla de figuras y te lleva directamente a la imagen. Eso también lo puedes hacer en la insertación de las tablas. ok. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan una buena Listo. noche. Igualmente para ti. Estás muy bien. Bueno, Yadi nos pregunta que la sangría y la paginación. Les vuelvo a mostrar. ¿Listo, chicos? A ver. Ahora, acá en párrafo, siempre, la mayoría de veces, nuestro Word está predeterminado acá en el inicio. ¿Listo? Entonces yo le doy acá en párrafo y acá me van a aparecer las sangrías. ¿Listo? Entonces, dependiendo la sangría, ¿sí? Yo le puedo decir izquierda, le digo en qué nivel y depende de donde yo tenga mi cursor, ¿sí? Si yo lo tengo acá, entonces me va a generar la sangría en la primera línea, ¿sí? A 1.27, como dice la norma, le digo primera línea, aceptar, y ya pues automáticamente me la generó, ¿listo? Y así, si se dan cuenta que cada una tiene como su triangulito, donde yo voy generando esa sangría, iniciando todos los párrafos de mi texto. ¿Listo? Esa es la manera de hacerlo. Y la paginación, yo le puedo dar doble clic acá arriba, si se dan cuenta, y automáticamente me va a aparecer número de página, ¿sí? La paginación como yo la quiera hacer. Bueno, ahí tienen pues diversas opciones, ¿sí? Y yo lo voy a hacer pues dependiendo la norma. Ustedes ahí tienen muchísimas opciones. También si tienen una manera libre de hacer pues el documento, de escribir el documento, pues ahí tienen varias opciones para hacerlo. ¿Listo? Esta es la manera y ya yo le doy acá a cerrar encabezado y pie de página. Y listo. Esa es la manera de crear la paginación. ¿Listo? Bueno, no sé. Bueno, chicos, como les decía, el tema de las imágenes, que en este caso serían figuras, todas son figuras. Tú te llevas la imagen de la página web, pones el título de la figura, en este caso así sea una imagen, pones el título de la figura, en la parte inferior le pones la nota, ¿sí? No sé, niños jugando, por ejemplo, una nota. Y la fuente de donde tomaste la información, que sería pues la página web de donde lo tomaste. Como les mencionaba, en el instructivo está cada uno de los ejemplos de cómo pueden citar cada cosa, ¿sí? Como les decía, esto siempre pues genera muchas dudas y cada uno pues quiere mirar cómo se hace la cita en cada caso, ¿sí? Pero pues obviamente nos demoramos un montón. Pero pues ahí yo les menciono como las generales para que ustedes ya empiecen a revisar pues el resto de casos. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen más dudas, preguntas. Ahí nos quedó ya el listado de asistencia para que porfa nos colaboren. Y ya pues como que ya todos se puedan ir a descansar. Siempre nos demoramos un poco con este tipo de charlas porque son varias cositas por decir. ¿Nos quieras decir algo? O el profe Víctor, si está por ahí conectado también. No, los profes se nos fueron. Yuri, buenas noches. Mi nombre es Jaime Gracia.
soy instructor de emprendimiento de las fichas, pues agradeciéndole su colaboración en el proceso. Quisiera me indicara algo. La verdad, el documento Señor. bastante interesante. Nosotros tenemos la posibilidad de acceder, no sé si se me escapó esa idea. Sí. Sí, señora, el instructivo, claro que sí. Ese es de descarga libre, ¿sí? Lo pueden descargar tanto los que hacen parte de la comunidad SENA como cualquier persona. Entonces ahí está en la página, te vuelvo a mostrar Sí, para señora. que lo tengas en cuenta. Acá en el sistema de bibliotecas lo encuentro o en apoyo a la formación o en apoyo a la investigación. Ahí está el instructivo, son 20 páginas. Como les mostraba, pues tiene como muchos ejemplos de muchos casos, de muchas cosas, y nos muestra paso a paso, pues digamos que todo lo que les dije hoy de manera general, acá pues está mucho más detallado. Entonces, ahí lo puedes encontrar, lo puedes descargar o lo puedes imprimir. Entonces, ahí están como manera de descargar el instructivo. ¿Listo? Entonces, ese instructivo pues lo pueden descargar. Pues varios me preguntaban si les compartía las diapositivas, pero pues realmente considero que los ejemplos reales y más específicos están dentro del instructivo. Entonces, es pues, mejor, Bien. más didáctico, más explicadito en el instructivo. Bien, sí, señora. Una inquietud final, probablemente algunos de los chicos no hayan ingresado anteriormente a lo que es la biblioteca del SENA. ¿Nos puede recordar, por favor? Yo sé que los pasos son muy sencillos, pero sí me gustaría que nos lo recordaras como para darles, para, si es el caso, pues lograr suplir esa necesidad. Claro que sí, profe. Pues hace 8 días estuvimos, no sé si son los mismos chicos, creo Sí, que pues la sí. mayoría, pero Estuvimos hace algunos 8 no. días. Veo que algunos de ellos no estuvieron, por eso hago la reiteración. Y sé que es algo pues Listo, sencillo. listo, profe. Entonces, la forma de ingresar, sistema de biblioteca SENA a través de Google. Acá ya ingresan al portal principal y acá pues ya están todos nuestros servicios, todo pues digamos que hace 8 días pues les hablé de cómo funciona cada uno de nuestros servicios, que encuentran en cada uno. Y creo que el profe Víctor tiene la grabación de la sesión de hace 8 días, para los que de pronto no pudieron estar, la puedan consultar pues también a través del video. Y ya también, no sé si ya Mauricio, dejaste nuestros correos ahí en el chat, por si nos quieren contactar. Ya los dejo en el chat. Bien, sí, Entonces, para que pues yo por también ahí. comparto con usted la invitación. Yo he hecho uso de las bases de datos, especialmente la de Legiscomes, y realmente es algo que difícilmente podemos encontrar en otro lugar como tan a la mano y como tan práctico y tan actualizado. Sí, así es. Así es, y digamos que, como les mencionaba hace 8 días, es como indagar, investigar, revisar, porque pues detallar cada una de las herramientas también es pues mucho tiempo que nos lleva cada una, porque cada una tiene pues especificaciones diferentes, cosas diferentes. Entonces es realmente pues ingresar a cada una, y también te voy a mostrar, yo comparto y vuelvo y comparto y vuelvo y comparto. Acá tenemos una parte, les voy a mostrar, en los talleres de formación en línea, ¿sí? Que se realizan en el sistema de bibliotecas. Hay unas charlas, unas asesorías, capacitaciones, bueno, como lo quieran llamar, de cada una de las herramientas que tenemos nosotros en el sistema de bibliotecas, ¿sí? En nuestra página. Entonces, por ejemplo, el día de hoy
estuvo la de Virtual Pro, que también hace 8 días se las mostré como de manera general, pero acá ya se manejan de manera pues específica para que pues las conozcamos a fondo y podamos interactuar con cada una de ellas. Entonces acá hay muchísima información, ¿sí? De todas las herramientas. Por acá había visto una de la, no está, de las de Legis, pero no la veo. De GlobalX, bueno, ahí acá como pues ustedes pueden ver están varias herramientas, esas son las del mes de mayo. Ustedes simplemente ingresan a cualquiera. Por ejemplo, esta mañana es sobre gamificación y yo puedo entrar acá, yo le digo acceso al taller y me va a solicitar unos datos o me va a enviar directamente al link. Hay unos que requieren inscripción, hay otros que no y ya pues depende de el tipo de taller que se vaya a brindar y ya esta es la manera también de ingresar a esos talleres que se hacen de manera general, que lo hacen los proveedores de cada una de las herramientas, ¿sí? Y también pues podemos conocer esas herramientas a profundidad. Esa es otra manera de revisarlo, ¿no? Entonces, no sé si respondí a tus preguntas, profe. Sí, señora. Pues no sé, creo que ya Víctor tal vez creo que está en otra sesión paralela. Buenas noches. ¿A Víctor? Sí, ¿cómo están, profes? Le Profe agradezco Víctor, buenas mucho tardes. Estaba atento a la sesión, muy interesante. Sí, muchas gracias a nuestra bibliotecóloga Yuri Chacón por su excelente sesión. Mi nombre, pues, ya lo conocen, Víctor Sinisterra, instructor de comunicación. A propósito de la situación de orden público que estamos atravesando en el país, que hablamos al principio de la sesión, hicimos algunos comentarios y algunas reflexiones al respecto, pues me encontré un texto en Twitter sobre lo que muchos opinan sobre las normas. Dice más o menos, ya retiraron la reforma tributaria, pero no descansaremos hasta que retiren las normas APA. O sea, pues obviamente era en términos jocosos. Sabemos que este es un tema que no es muy popular, es un tema a veces un poco aburrido. Sin embargo, pues lo más importante, como escribió en el chat la profe Tirsa, es que ustedes lleven a cabo sus evidencias con ortografía, la coherencia entre los textos, que sean de autoría propia, que no copien y peguen, que consulten fuentes confiables de información, entre ellas la más importante que pueden recurrir es la Biblioteca Sena. Es importante, igual que ustedes las apliquen, ya que ustedes como futuros tecnólogos, es importante que ustedes desarrollen una serie de competencias para la entrega de sus trabajos escritos. Es importante que ustedes reconozcan los derechos de autor de las fuentes que consultaron con el fin de que eviten el plagio. No, la invitación es que no tengan la mentalidad de que los trabajos únicamente los leen los instructores, que no pasa nada, que eso no nos va a servir en nuestra vida laboral. Ustedes son aprendices Sena y como tal deben procurar la excelencia. En este grupo contamos con excelentes aprendices y seguramente algunos de ustedes escribirán artículos en revistas, otros participarán en semilleros de investigación, otros a través de los diferentes convenios que tiene el SENA, que se llama Cadena de Formación, van a continuar su formación en universidades, no solo a nivel nacional, sino diferentes convenios que se tienen incluso a nivel internacional. Entonces, la idea y la invitación es a que tengan en cuenta las normas, la presentación de los documentos, ya que esto va a ser muy importante para su vida académica. Muchas gracias, Yuri, y muchas gracias, estimados aprendices, por su asistencia a la sesión de la noche de hoy. Profe, no, muchísimas gracias a usted. Y sí, como tú dices, pues realmente este tema pues nos causa un poco de aburrimiento. También lo digo con conocimiento de causa porque yo era una de ellas hasta que
entré como en este tema y mi profesión y pues obviamente de se me fue la señal para hablar de la norma. Sí, se te Pero fue la señal. sí, 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 he visto varios memes con respecto a las normas y qué sería el mundo sin las normas APA y bueno, cosas así que son muy jocosas. Y sí, pero pues, digamos que lo que dice el profe es cierto, es un respeto a derechos de autor, es un tema de redacción, es un tema de estructura que que hay que hacer. ¿Sí? Son esas cosas que no nos gustan, pero que tocan. Entonces, espero que les haya gustado la sesión. Qué cosa, pues no duden en escribirnos y siempre estamos prestos para ayudarles. ¿No? Un abrazo para todos, feliz noche, esperemos que esto termine pronto. Otra vez por acá, cerca a mi casa, hay mucho revuelto, entonces creo que va a ser otra noche difícil. Entonces, espero que ustedes estén muy, muy bien y un abrazo. Bueno, le recuerdo que por favor antes de retirarse, el listado de asistencia, yo lo dejé 2 veces ahí por el chat, no sé, me confirman si ya lo han diligenciado, por favor, o si vuelvo y lo comparto. Dale, ya lo comparto de nuevo. Les dejo nuevamente el link del listado de asistencia en el chat para que por favor nos colaboren diligenciándolo. Muchas gracias. Ya les comparto también nuevamente los correos que también los había dejado acá, entonces ya los vuelvo y se los comparto. Señor, cuéntenos cuál es la pregunta. Ya estamos acá conectados. José Mauricio. Si quieres, abre tu micrófono, igual ya estamos Sí, poquitos. pregunte José Mauricio, tranquilo, ahora el micrófono. ¿Nos escucha José Mauricio? Bueno, si no, esto no tiene micrófono, bueno, ahí nos puede escribir por el chat. Ah, perfecto. Es que he tenido problemas con el correo Micena. Yo envié varios correos y nada que me responden. ¿Qué hago? Bueno, en ese caso tiene que dirigirse a John Hurtado, que es el que les ayuda con lo de los correos Micena. Con él es el que le puede, Tú con tienes él es el el que correo puede, de él ya lo busco y ya se lo comparto. para que una vez le dejemos el dato completo acá a José Mauricio. Él se llama John.
John Edward Hurtado, ese es el correo de la persona que le puede colaborar con el correo Micena, José Mauricio. ¿Quién más por acá? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues muy bien. Ya lo que me habían solicitado, ya los compartí, los correos de nosotros, el listado de asistencia. No, José Mauricio, con mucho gusto. Para eso estamos, para servirle. Con mucho gusto para todos. Dinos, René, ¿tienes una pregunta? Yo creo que la está escribiendo. Sí, yo creo. Así es. Bueno, está preguntando René que si la grabación va a quedar subida en territorio. Bueno, no sé exactamente si es en esa plataforma, pero sí sé que la grabación se las comparten a ustedes. No sé exactamente por qué plataforma, pero sí, sí se las comparten. Con gusto, René. Mande, ¿quién dijo mande? Sonó santanderiano, mande. Claro que sí, René, feliz descanso. Bueno, yo me imagino que todos ya llenaron el listado de asistencia. Vamos a revisar.